Bueno, ah, esa. Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta sesión especial de lecturas clínicas desde Freud hacia Lacan. Es una sesión especial porque también está a nombre de la Comisión de Biblioteca de la sección Medellín. Pues hace parte, va a ser parte de la preparación a dos actividades que llevaremos a cabo en los próximos días en conjunto con la biblioteca, que es el ciclo de lecturas Lacan, lector de Joyce y del cuerpo, y que empezará el 22 de mayo. Y también a la conversación inaugural que tendremos el lunes 6 de mayo a las 7:30 con Jairo Gutiérrez Avendaño, autor del libro Locura y Sociedad, bajo este título que es una pregunta, una historia de la locura en Colombia. Bueno, entonces esto que vamos a presentar hoy es una especie de abrebocas de preparación a esta conversación y a este ciclo de lecturas. Voy a empezar con dos epígrafes tomados de la apertura que hace Lacan a la sección clínica el 7 de enero de 1977, porque con la esquizofrenia también estamos en la clínica, y ese es el título que les he propuesto para hoy, ¿cierto? La esquizofrenia, de la psiquiatría al psicoanálisis. Los epígrafes dicen lo siguiente: ¿qué es la clínica psicoanalítica? Y nos dice, no es complicado, tiene una base, es lo que se dice en un psicoanálisis. Y el segundo dice más adelantico en ese mismo texto, la clínica psicoanalítica consiste en el discernimiento de cosas que importan. Dos frases que no son nada rimbombantes y que nos remiten, o complicadas, sino que nos remiten a lo cotidiano de la clínica, lo que se dice en un psicoanálisis. El título que propuse para hoy, La esquizofrenia de la psiquiatría al psicoanálisis, es una reducción de un título previo, que es este, más extenso, sobre la historia de la esquizofrenia, de la psiquiatría al psicoanálisis, pasando por los antiguos. Me explico. Para este año, el grupo de investigaciones del ANEL de Guatemala, que se llama Sobre presentaciones clínicas, propuso como tema de trabajo la esquizofrenia. Me apunté inmediatamente, a mí el tema me encanta. Y como me gusta entender las cosas desde el principio, claro, hasta donde me sea posible y desde donde me sea posible, me pregunté, bueno, ¿y cómo llegan Freud y Lacan a la esquizofrenia? ¿De dónde viene el término? Más exactamente, ¿qué le pasó a la esquizofrenia en su paso por el psicoanálisis? Y finalmente, ¿qué es de ella en nuestros días, tanto en el ámbito psiquiátrico como en el nuestro, el psicoanalítico? Después del primer avance que presenté en el grupo de Guatemala, me di cuenta de que lo que había encontrado era de tal importancia para quienes pudieran interesarse en el tema que valía la pena difundirlo, y que además podría servir también como una preparación para la conversación que tendremos con Jairo Gutiérrez. Lo propuse a la Comisión de Biblioteca, que aceptó enseguida. Ahora, ¿por qué sería importante difundir ese primer resultado? Porque, en primer lugar, voy a dar una razón que es mía, y es que leí unas maravillas, unas cosas tan deliciosas que yo decía, ¿cómo me quedo yo con esto sola? Yo necesito compartir esto con los demás. O sea, es que se van a dar cuenta, son cosas increíbles y muy bellas. Y en segundo lugar, ya en términos prácticos,
porque como decía en la invitación para hoy, junto con el de depresión, el de esquizofrenia es uno de los diagnósticos más frecuentes en nuestros días. Y como analistas o interesados en el psicoanálisis, es una buena ocasión entonces para buscar qué nos dice el psicoanálisis al respecto y orientarnos un poco en el caos de los discursos que circulan al respecto. Pues efectivamente la esquizofrenia es tema habitual entre amigos y familiares cuando alguien ha sido remitido al psiquiatra y obviamente, va y viene en las redes sociales. Cuando le he preguntado a algunos de mis analizantes que venían del psiquiatra por los síntomas que lo llevaron a la consulta psiquiátrica, a esa remisión, me contestan una diversidad de cosas tal que casi todo tipo de locura cae bajo ese diagnóstico. Veamos dos ejemplos de ello. En el DSM-3 de 1980, el espectro de la esquizofrenia se amplió de 14 a 18 categorías. Y uno de los artículos médicos en la web dice que, comillas, la esquizofrenia es una afección de salud mental que afecta los pensamientos y comportamientos de una persona. Cierro comillas. Es algo que me parece muy ambiguo, pues tantas cosas afectan nuestros pensamientos y comportamientos, y no por eso son enfermedades o causa de esquizofrenia. Además, el artículo agrega que las clasificaciones y tipos de esquizofrenia han cambiado con los años. Y para probarlo, nos muestra que el DSM-4 de 1994 traía los tipos de esquizofrenia, mientras que el DSM-5 del 2013 y su reedición del 2022 lo que traen es el listado de síntomas. Si un paciente manifiesta al menos 2 de ellos por más de un mes, entonces ese es el diagnóstico. Veamos aquí en esta tablita que compara. Entonces, en el DSM-4 tenemos estos tipos de esquizofrenia. El tipo paranoide, el tipo desorganizado, tipo catatónico, tipo no diferenciado y tipo residual. Y en el DSM-5, los síntomas que trae la lista son delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos como expresión emocional reducida. Goethe en su Fausto decía que no podemos esperar más claridad que la que emana de nuestra propia alma. Freud, yo lo que creo que aquí se me salte algo, y es que en esta lista de síntomas ustedes ven que hay una serie de paradojas, contradicciones, ¿cierto? Que tenemos que leer de alguna manera. Entonces sigo. Goethe en su Fausto decía que no podemos esperar más claridad que la que emana de nuestra propia alma. Freud descubre la causa de esta verdad, el inconsciente. Por eso podemos leer, contando con la hipótesis del inconsciente, que estas discordancias, ambigüedades y contradicciones en estos dos DSM nos dicen que hay cosas a nivel inconsciente en muchos de esos psiquiatras que les impide ver con claridad qué es y cómo determinar un caso de esquizofrenia, aún dentro del universo común de sus referencias. En ese sentido, también sabemos por experiencia que aún el simple acercamiento al psicoanálisis no es sencillo, pues hay cosas que nos implican. Y en ese terreno, la pasión de la ignorancia, aislada por Lacan, siempre está al acecho. Las otras dos pasiones, recordemos, son las del odio, todas las que están en relación con el odio y todas las que están en relación con el amor. Pero aún aceptando las enseñanzas del psicoanálisis y estando en análisis, tampoco podemos decir que las cosas sean claras o sencillas. Acercarnos al universo de referencias que nos dejaron Freud y Lacan sobre la esquizofrenia implica un trabajo entre varios,
como el que ofrece la ANEL en general, o con sus carteles o grupos de investigación, o el grupo de presentaciones clínicas de la ANEL Guatemala en particular. Pero además de esos espacios, se necesita también un tiempo lógico para cada uno, que dependerá siempre de las vicisitudes del propio deseo y más si se está en análisis, paradójicamente. Así que para darle un marco a este trabajo que está en su instante de ver, tomo 3 de las proposiciones de Lacan en su apertura a la sección clínica de Vincennes, hoy Universidad París 8, es decir, de donde tomé los epígrafes. El primero, toma el primer epígrafe. La base de la clínica es lo que se dice en un psicoanálisis, es decir, lo que se dice a un analista y lo que un analista puede escuchar, le es posible escuchar. Segundo, la clínica psicoanalítica consiste en el discernimiento de cosas que importan. Cosas que importan son que tienen que ver con lo real, dice Lacan también ahí. En nuestro caso, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo importante que podemos discernir en la escucha de la esquizofrenia? Tercero, Lacan se refiere al propósito de la clínica psicoanalítica. Dice, les propongo que la sección que se intitula En Vincennes de la clínica psicoanalítica sea una manera de interrogar al psicoanalista, de urgirlo a que dé sus razones. Cierro comillas. Este será también nuestro propósito a largo plazo, interrogarnos, urgirnos a dar nuestras razones para lo que nos sea posible hacer allí, donde escuchemos las cosas que importan en la esquizofrenia. Así pues, que empecemos por una vista panorámica de la historia de la esquizofrenia desde los antiguos hasta hoy, a partir de ciertos hechos que han marcado la historia de la esquizofrenia en Occidente. Ellos nos permitirán situar algunas de las cosas que la esquizofrenia ha dicho a través del tiempo y cómo ha sido escuchada. Sin embargo, debo decirles que preparando la versión del texto para hoy, la lógica del discurso me llevó a abordar primero el marco histórico. Miren que aquí en el título amplio, o sea, está sobre la historia, cosa que había eliminado en el título reducido. Reduje el título para que sonara bien en el afiche, ¿cierto? Fuera sintético en el afiche y realmente hacia allá apuntaba, es el corazón de lo que quiero compartirles, pero cuando empecé a trabajar preparando aquí, dije, no, esto toca empezar por el marco histórico y se extendió el asunto, o sea que me muero de pena con ustedes, pero hoy vamos a trabajar más sobre la parte de la historia y vamos a pasar por los antiguos porque la lógica me fue llevando allá y yo quisiera invitarlos a una segunda sesión donde pueda presentar realmente la pregunta de la psiquiatría al psicoanálisis, cómo es que se da ese paso de la psiquiatría al psicoanálisis. Por lo pronto, vamos a trabajar hoy esta parte, me disculpo realmente, pero a veces uno empieza a trabajar y se va dando cuenta que hay una lógica que lo va llevando a uno como por otros caminos de los que había pensado. Además, pues que también es apasionante esto que les voy a compartir, es increíble, van a ver, hasta caso clínico vamos a traer de por allá de esas épocas, así que bueno, continúa adelante. Mm, bueno, sobre esa modificación un poco en el programa, entonces continuemos. Para situarnos desde la perspectiva psicoanalítica de la historia, tendremos que hacer pasar también la línea cronológica por el prisma del tiempo lógico. Es decir, intentaré una historia lógica, retroactiva, desde donde sea posible situar un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir para un sujeto respecto a esa historia de la esquizofrenia.
El objeto de esa historia es la esquizofrenia. Perdón, el objeto de esa historia, la esquizofrenia, es un objeto que hace parte de un campo de investigación más vasto, el de la locura. En efecto, desde la antigüedad más remota tenemos noticia de esos fenómenos que hacían a un ser humano extraño de sí mismo y extraño para los otros. Pero no solo fueron motivo de temor o de condena esos fenómenos, sino que también fueron objeto, no solamente la locura, todos los fenómenos, pero desde la más remota antigüedad, no solamente fueron motivo de temor y de condena, sino también objetos de investigación, es decir, objetos que interrogaron al ser humano, que lo llevaron a estudiar y analizar los casos. Y en relación con ellos también, la locura fue objeto de una clínica, es decir, objeto de cuidados e intentos de cura con el ánimo de que el sujeto recuperara su ser de alguna manera, ese que había perdido, ese del que se había extrañado. Eh, Ahora, el hilo que intento seguir aquí es pues el de esa pregunta por la locura que llevó a distinguir en ese vasto campo de fenómenos a ese objeto de investigación humana, de la investigación humana que llamamos hoy esquizofrenia, es decir, el del camino que llevó a la proposición y acuñación del término y del diagnóstico esquizofrenia. En ese sentido, podemos identificar sí, nuestro hilo, ¿cierto? La esquizofrenia hace parte de los fenómenos de la locura y nuestro hilo es esa pregunta. En ese sentido, podemos identificar 4 movimientos investigativos, que son los siguientes. En esa investigación que aisló la esquizofrenia dentro de la locura, son el de antes de la psiquiatría, el de la psiquiatría, el del psicoanálisis y el de después del psicoanálisis. Esos 4 movimientos son los que voy a intentar seguir. Aunque sucesivos en el tiempo, cada movimiento con sus avances y sin salidas coexiste simultáneamente con los otros, como lo veremos enseguida. Ahora voy a hablar de la bibliografía, de dónde saco yo todo esto. Entonces, primero los textos psicoanalíticos, los que voy a ir mencionando, pero también tengo como base de mi exposición este libro que les recomiendo, una belleza, se encuentra en las bibliotecas, dice la nueva historia de la psiquiatría de Jacques Postel y Claude Quetel, del Fondo de Cultura Económica. En segundo lugar, tengo en francés, hay 2 libros que nos dan un panorama mucho más amplio que el que nos da Michel Foucault en su Historia de la Locura. Se trata de la historia de la locura, yo traduzco, la traducción es mía, es de Claude Quetel y se llama Historia de la Locura, Histoire de la Folie. Pero miren, es de la antigüedad a nuestros días, desde la antigüedad a nuestros días, mientras que la de Foucault era desde la época clásica, era la historia de la locura en la época clásica. El libro de Foucault tiene el mérito de haber abierto los ojos y la atención a ese campo de historiar la locura. Pero Claude Quetel se va al principio, dice que la historia de la locura no se reduce a la época clásica. Y en segundo lugar, este otro, también en francés, desafortunadamente, no sé cuándo lo irán a traducir, es una belleza, que se llama La maladie de l'âme, es decir, la enfermedad del alma, de Jackie Pillot, un docente de literatura latina. Ese texto inmediatamente hace resonar un precioso texto de Freud que se llama Tratamiento psíquico, tratamiento del alma de 1890, y que uno diría está en consonancia con él. Los invito, nosotros lo leímos hace un tiempo ya en lecturas desde Freud, está disponible en nuestra biblioteca, por si alguno quiere revisarlo. Es un texto bellísimo.
Y también es un texto, este tratamiento psíquico del alma es un texto que sirve de base y de marco a lo que lo que les he planteado, inclusive a la actitud de Freud frente al médico, a la dificultad del médico para aceptar esta otra dimensión, que es la dimensión de lo que aquí ellos llaman el alma. Bien. Listo. Empecemos entonces con la lectura horizontal de esta historia, la cronológica. Antes de la psiquiatría, ¿qué se dijo? ¿Cómo se manifestó la esquizofrenia antes de que llegara la psiquiatría? En ese punto nos encontramos dos maneras de asumir la locura en términos investigativos, que es lo que estoy tratando de seguir la pregunta, ¿cierto? Está lo que fue antes de los griegos, con ellos y después de ellos. ¿Qué tenemos antes de los griegos en la antigüedad, con Egipto, Mesopotamia? Tenemos un saber mágico religioso. Nos dice Claude Quetel en su Historia de la Locura, que esa locura era explicada como una voluntad de los dioses o una posesión demoníaca. Y había una pequeña diferencia, ¿cierto? Él dice, en Egipto, en Mesopotamia, eran varios los dioses y varios los dioses a los que podía atribuirse la locura. Pero el Antiguo Testamento nos trae que ya no se trata de varios dioses, sino de uno solo, y que castigaba con estas manifestaciones de la locura. Eh, yo les decía ahora que no es que eso ya pasó y que ya es antiguo, es absolutamente vigente. Les cuento que hace poco supe de un caso en China y otro en una ciudad colombiana en el que los padres de los jóvenes, una chica en el caso de China y un joven aquí en Colombia, donde los padres, después de que los psiquiatras diagnosticaron que eran casos de esquizofrenia, trajeron a sus casas hechiceros, hechiceros para que trataran la locura de sus hijos. Entonces, fíjense que no es una cosa que ya pasó. Es decir, que en este pleno siglo XXI, en el 2024, coexisten tranquilamente sin ningún problema esta concepción antigua de la locura con los diagnósticos del DSM-4 y del DSM-5 y con el psicoanálisis. Ahora, vamos a Grecia. ¿Qué ocurre en Grecia y después de ella? Tenemos lo que estos libros, estas referencias llaman la tradición médico-filosófica. Jackie Pillot, en su libro La enfermedad del alma, nos dice lo siguiente sobre lo que es entonces hay una tradición médico-filosófica que empieza con los griegos, que se consolida con los griegos siglo V antes de Cristo, con Hipócrates, ya venía cuajándose en el tiempo, ya venía preparándose en el tiempo, siglo V antes de Cristo se consolida y comienza a denominarse enfermedad del alma. Ahora, ¿qué nos dice Jackie Pillo? Dice, la enfermedad del alma está ligada al descubrimiento del cuerpo. Es paradójico, pero es así. Y dice, la expresión enfermedad del alma es una analogía que supone que el alma, como el cuerpo, sufre de enfermedades. Son los médicos los que proveen un material coherente con la definición de enfermedad, pero el lugar de origen de la analogía es la filosofía, que experimentó la necesidad de describir ciertos comportamientos del individuo. Entonces, los médicos tenían el material de los enfermos, los filósofos que se habían interrogado por esas maneras de ser y esos comportamientos del ser humano, examinan, se dan cuenta de esos casos y aportan, digámoslo así, empiezan a, son ellos los que dicen, pues si el cuerpo se enferma, entonces el alma también. Y estos
esto que estamos descubriendo en los comportamientos de los sujetos tiene que ser un indicador de que el alma entonces también se enferma. Para nosotros es una evidencia, o sea, pues lógico, pero como estamos en este recorrido, llegar a esa analogía es un punto importante en esta historia de la esquizofrenia. Esa denominación de los fenómenos extraños como enfermedad del alma. Ahora, la enfermedad del alma, concluye Jackie Pillot, se basa entonces en una toma de conciencia médica, porque se trata de la enfermedad, pero también filosófica, porque el alma está en juego. Pillot cita un fragmento de Demócrito que, a mi juicio, puede sintetizar en algo los alcances de esta analogía. Dice Demócrito: la medicina cuida las enfermedades del cuerpo, la sabiduría libera el alma de sus pasiones. Nos dice, la medicina cuida la enfermedad del cuerpo, la sabiduría libera el alma de sus pasiones. Casi que la filosofía, digamos así, se toma el campo del alma en lo que se refiere a su cura. Abro un paréntesis, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, no esperar hasta el final, para que esto no sea como tan monólogo. Bueno, por su parte, Quetel, en la historia de la locura, explicita con nombres este hecho, esta formación de la analogía. Este interesarse de la filosofía por la salud del alma, dice, comillas, hemos visto al dios Asclepio, que es hijo de Apolo, de la medicina, hemos visto al dios Asclepio, hijo de Apolo, y su santuario en Epidauro, lugar de cura y gimnasio. Hemos visto en ellos constituir la cuna de la medicina antes de Hipócrates. Sin embargo, un hada se inclinó sobre ella, sobre esa cuna, el hada filosofía. Cierro comillas. Y luego Quetel cita a Epicúreo, que vivió años después de Demócrito, y dice: hay que trabajar para preservar el cuerpo del sufrimiento y el alma del desorden. Bueno, nosotros ya sabemos que el alma también sufre, ¿cierto, Andrés? Que te veo ahí. Sí. Pilló cita, no, perdón, ya esto ya lo dije. Bueno, así pues, las pasiones del alma y los excesos o ibris, goce en nuestros términos, tuvieron que entrar forzosamente en la cuenta de los factores causantes de la enfermedad del alma, según esta tradición médico-filosófica inaugurada por los griegos. La lectura vertical o de los significantes que han marcado el movimiento lógico del diagnóstico y del término esquizofrenia. Ya vamos a mirar sí, Andrés, ¿qué vas a decir? Contanos. Sí, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, me llama la atención este asunto del trabajar, ¿verdad? Porque pues cualquiera podría decir, bueno, toca laborar, toca, ¿verdad? Sobre todo porque trabajar tiene una connotación, la palabra, un poco pesada porque hace referencia a una máquina de tortura, pero para no desviarnos por ahí, mira que yo asocio esto de trabajar como de desear. Bueno, o sea, ¿usted qué hace con su deseo? O sea, ¿cómo lo moviliza? Quizás el trabajo es una forma física, material, de poner en juego el deseo, lo Sí, que tendría mucho esa- sentido, sí. ajá. Aunque aquí trabajar para preservar el cuerpo se refiere a ir Ok, al gimnasio, exactamente, a hacer ejercicios, correr en la maratón, es decir, había sí, todo una concepción de lo que era la dimensión del cuerpo. A ver, yo veo si en esta, la medicina cuida las enfermedades del cuerpo y aquí ya estamos como en una especie de profilaxis, digámoslo así. Sí, cuidas tu cuerpo cuando vas al gimnasio, por eso que te decía,
Asclepio, el hijo de Apolo, tenía un templo que además era gimnasio. O sea, era eso. Es increíble, pero así es. En ese sentido, pero también había, pues el médico ya Hipócrates lo cuidaba, aliviaba, se encargaba de las dolencias del cuerpo, de los sufrimientos La del cuerpo. victoria Sí, de sí. Ujú. también corresponde al bienestar del alma, la otra parte que sigue. Hay que trabajar para cuidar el cuerpo y el Para alma del preservar, desorden. Trabajar para cuidar el alma del desorden. para preservar el cuerpo del sufrimiento, eso, y el alma del desorden. Y trabajar el alma del desorden lo podemos entender en términos de, del diálogo filosófico que se proponía en esa época. Eso a lo que ellos llegaban y que iban a nombrar como la sabiduría, ¿cierto? Y bueno, en el caso de ellos llegaban por el diálogo y algo de sugestión también, pero que ya nosotros sabemos que eso no es tan sencillo y que son ideales y que nosotros sí que sabemos que es trabajar en ese sentido cuando vamos a un análisis, ¿cierto? Ajá. Poner un poco de orden en todas en todo nuestro inconsciente. Bien. Sí, Sí, doctora sí, Luis. sí, Luis. Ujú. Sí, no, observo cómo se va a medida que avanza la clase, cómo nos estamos introduciendo por aquí en palabras clave que tienen mucho que ver con el psicoanálisis. Por ejemplo, el término sufrimiento, Ujú, que ujú, justamente a lo cual el psicoanálisis, cuando alguien nos visita, justamente trae consigo, si nos visita, trae un sufrimiento, ¿cierto? ujú, ujú, Y cómo está la separación de cuerpo y alma, ¿no? Se está ujú, perfilando ahí esa separación. Lo que ya, conocemos que posteriormente la medicina va a trabajar justamente desde lo biológico. Y ujú. el psicoanálisis va a ahondar en la parte de alma, vamos a llamarlo alma en esta etapa de la clase. Eso. Aunque, exacto, aunque eso, y si lo vemos a futuro, ¿a dónde llega el psicoanálisis? El psicoanálisis llega a encontrar de alguna manera en el nudo borromeo que plantea Lacan en los tres registros, esa manera de articular lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Con los goces del cuerpo, la ibris, las pasiones a las que se referían los filósofos con el alma, con lo que es el alma y que el alma, pues, tener una cantidad de concepciones, no me meto en eso, no soy tampoco filósofo, pero sí sabemos que como vamos a ver más adelante, todo este camino, diferenciar el desorden del alma, diferenciar que las pasiones y la iris corresponden al alma, es un paso muy importante para luego situar lo que va a ser efectivamente la concepción del alma a partir, saberlo, de los primeros años de la psiquiatría y luego con el psicoanálisis. Entonces, todo esto, por eso quiero es que sea una historia con mirada retroactiva, ¿cierto? Eso, ayúdenme a participen de esa manera, viendo cómo prospectivamente todo esto está avanzando. O sea, si uno pudiera decir, a ver, ¿qué es este trabajo de los antiguos y de los griegos? No es como un instante de ver sobre eso, que es la locura, ¿sí? Y específicamente en lo que va siendo el hilo de lo que vamos a llamar esquizofrenia. Ese es un instante de ver. Yo me pregunto, no tengo respuesta, es hipótesis, ¿dónde está el tiempo para comprender? El tiempo para comprenderlo podríamos situar en la psiquiatría o podemos situarlo en el descubrimiento de Freud y habrá un momento de concluir en esa historia que tenemos que ver que son dos tiempos lógicos, lo que ocurre a través del tiempo y de la pregunta del hombre por la locura eh, y lo que somos nosotros, nuestro tiempo lógico para ir entendiendo estas cosas, ¿cierto? Para ir acercándonos a ellas y ver el marco en el que lo podemos concebir y acercarnos nosotros también a poder empezar a escuchar cuáles son esos indicios
esas maneras de decir de lo que vamos a llamar esquizofrenia. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esta es la lectura que empiezo a hacer horizontal, es decir, en la continuidad de la historia, en la línea del tiempo, ¿cierto? En esta primera parte es el paso por los antiguos, es decir, por Egipto, Mesopotamia, su explicación a través de los dioses y muy especialmente por este punto clave que es lo que nos da la tradición médico-filosófica que se constituye, que se consolida en Grecia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a leer hacer la lectura vertical. ¿Qué es vertical? Es señalar ya no solo los hechos, ¿sí? Los hechos que han marcado esta historia. Yo tenía aquí, denme un segundito, es que un cuadro, ya había hecho un cuadro. eh, voy a abrir este cuadro, a dejar de presentar y voy a abrirles este cuadro que tal vez nos permite situar, ver esa lectura con más precisión. Miren para ver cómo en psicoanálisis leemos en el horizontal y en el vertical. En el vertical los significantes es este. Este es el cuadro, ya lo voy a compartir. Este cuadrito nos va a servir hoy y en la próxima, ¿cierto? Entonces lo titulé así, momentos y Ana, significantes. Sí, no. todavía no se ve. Ok, sí. Sí, amor. Gracias, sí. Compartir. Es este. Eso. Este. Momentos y significantes que han marcado la historia de la esquizofrenia, ¿cierto? Movimientos de investigación y tratamiento, entonces tenemos en la línea horizontal la del tiempo, ¿cierto? Tenemos en la antigüedad Egipto, Mesopotamia y el Antiguo Testamento. Y luego viene la antigüedad griega con ese punto de consolidación que es el siglo V antes de Cristo. Después van a ver ustedes aquí la psiquiatría en sus inicios, que va a tener también una tradición médico-filosófica, luego la psiquiatría, el psicoanálisis, del psicoanálisis a la psiquiatría, eso lo veremos en la próxima ocasión, y después de la psiquiatría al psicoanálisis, para terminar con del psicoanálisis. Después del psicoanálisis nos vamos a encontrar con cosas, mejor dicho, voy a decirlo, muy locas, como por ejemplo el psicoanálisis interpretado por la psiquiatría. Bueno, pero devolvámonos a nuestro principio, esto es lo que nos espera por recorrer. Eh, en esta línea del tiempo hoy vamos a dedicarnos a la antigüedad, ¿cierto? Entonces, el primer momento es antes de Grecia, los dioses y un dios. Para ellos la causa de la locura, la causa de la locura en sí, de la esquizofrenia, cualquiera que sea, era una voluntad divina o posesión demoníaca, como decíamos. En Babilonia, por ejemplo, Idpa es el dios de las enfermedades mentales. Y en el Antiguo Testamento, obviamente, Dios era la causa, la ira de Yahvé era la causa de la locura. Castigaba con la locura a algunos que no cumplían con las leyes. El cuidado y la cura, ¿cierto? Aquí es el movimiento de investigación, esta es la línea el movimiento de investigación, esta es la línea de investigación, cómo entendían la historia de la locura, y en la línea clínica es la historia de la psiquiatría en sí, qué hacer con la locura, cómo curarla, ¿cierto? Esas son dos cosas, uno viene con historia de la locura o historia de la psiquiatría, a ver, esas son dos cosas distintas. Entonces, entendemos la historia de la locura como el fenómeno y el empeño por entenderla.
Y la línea clínica va a empezar con la historia de la psiquiatría, concretamente, ¿cierto? Ahora, es una psiquiatría retroactiva, ¿sí? Porque digamos que en Egipto, por ejemplo, el cuidado y la cura estaban a cargo de Imhotep, que era el dios de la medicina, y en Babilonia, Inurta y su mujer Gila eran dioses de la medicina. Nosotros vamos a encontrar en Grecia que luego será Asclepio, ¿cierto? El dios de la medicina, hijo de Apolo, del que ya hemos hablado. Pero no solamente está Asclepio, sino que están los médicos y las medicinas, como Hipócrates, ¿cierto? Y en el orden del alma tenemos a Demócrito y a Epicúreo y también a los estoicos que van a trabajar por la salud del alma. Veamos cómo se interrogaron entonces la parte de la investigación en Grecia y después de Grecia. Ya, ¿qué diferencia hay? Que antes de Grecia estaban los dioses, eran ellos los causantes de la locura y los que también de alguna manera la curaban eh, con la mediación de sus sacerdotes. Pero en Grecia había dioses, pero hay una diferencia con los dioses antiguos, y es que los dioses griegos, por ejemplo, la mitología explica, habla de Ate, la diosa de la locura, que tenía enloquecidos a los dioses en el Olimpo, y un día Zeus furioso la coge, la coge del pelo y la saca y la manda al mundo de los hombres para que no ponga más problema en el Olimpo y le ponga problemas a los hombres. Desde ahí dicen, explican los griegos, que surge la locura. Sin embargo, hay una pequeña diferencia y es que los dioses griegos son la formulación de los dioses griegos, la mitología griega, es de una tal calidad mitológica y metafórica que esos dioses, le escuché decir alguna vez a un psicoanalista hace muchos años y me parece que tiene toda la razón del mundo, son las formas como los griegos hablaron del inconsciente. Entonces esa es la gran diferencia, que son dioses que están ya hablándonos de una transición al terreno de lo humano. Y la enfermedad del alma definitivamente se va a desprender de los dioses. No son los dioses los causantes de la locura, definitivamente. Entonces empiezan a buscar las causas en el cuerpo, como si son los humores, ¿cierto? Las causas internas, que son los humores, el neuma, bueno, es una cantidad de cosas en ese sentido, cuando la enfermedad tiene causa interna, o si es causa externa, entonces serían los accidentes, por ejemplo. Y la causa en el alma son las pasiones y la iblis. Entonces esto ya estamos en el terreno de lo humano. Ahora, de la nosología, me voy a devolver a donde veníamos porque ahí vamos a encontrar en esta nosología el término con el que ya empieza a entrar en la investigación el término de esquizofrenia, con el de frenitis o frenesí. Esta es la nosología. Vamos a ver cómo, yo lo voy a poner, voy a mostrarles en azulito cómo se va dando ese paso, ¿cierto? Entonces, en la nosología grecorromana tenemos frenitis o frenesí. Luego va a venir en la psiquiatría demencia. Después demencia precoz. Después vamos a ver con Freud que se va a hablar de paranoia crónica, demencia paranoides, hasta que llega 1908 y Bleuler propone el término de esquizofrenia para lo que antes se llamaba, a partir de Kraepelin, la demencia precoz. Y después de esquizofrenia ya no ha habido modificación en el término, sino que se ha enriquecido con las propuestas de Freud y de Lacan. Entonces estamos en este primer momento
de la lectura vertical o significante de esta historia. Vamos a ver en qué consiste la frenitis o el frenesí y de dónde viene. Voy a volver a la presentación anterior. Esta. Okay. Estábamos aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la lectura vertical o de los significantes que han marcado el movimiento lógico del diagnóstico y del término esquizofrenia tiene en este primer momento el significante frenesí o frenitis. Veamos el contexto nosológico del término. Claude Quetel, en su Historia de la Locura, nos dice que 6 problemas mentales figuran entre una cuarentena de enfermedades de causa interna propuestas por Hipócrates. Son la frenitis o frenesí, acá, contexto nosológico griego y romano. Entonces, Hipócrates propone unas 40 enfermedades de causa interna. Mire, verá que no son ni accidentes de trabajo, nada. Ahorita les digo cuál es la otra que se me escapa. Esas enfermedades internas, de las 40 que él da, dice que son 6 que tienen que ver con, el término es problemas mentales, dice Quetel. La frenitis o frenesí, que es el delirio agudo o locura aguda con fiebre. La epilepsia, que es la enfermedad sagrada. La manía, la melancolía, la hidrofobia y la sofocación de la matriz. Ustedes van viendo que la sofocación de la matriz es el antiguo nombre, es el nombre que preparaba el terreno a lo que después va a ser. La ¿Cuál? histeria. Exactamente. Exactamente, mira cómo lo llamaban, sofocación de la matriz. Y la descripción, no, eso es espectacular, lo leeremos en lecturas desde Freud después. Por lo pronto, miren que desde esta época ya Hipócrates había empezado a nombrar estas entidades que siguen siendo, o que son base de lo que ahora es. Sigue habiendo epilepsia, manía y melancolía siguen a la orden del día, las fobias también, y obviamente lo que va a ser la histeria. Sí, Andrés, contamos. Ana, me llama la atención eso de la enfermedad sagrada. Mm. ¿Encontraste alguna mención de por qué lo denominan así, con términos Claro sagrados? que sí, claro que sí. Yo te sugiero que si te interesa, no podemos detenernos en ella, pero si te interesa, conseguite por internet. Yo creo que se puede conseguir por internet esta nueva historia de la psiquiatría y ahí te lo explican de dónde viene, por qué se llama enfermedad sagrada. Es increíble, ¿cierto? Y en las lecturas desde Freud, que estamos trabajando también sobre el principio de cómo va surgiendo la histeria a partir de Charcot. Tal vez recuerdan que hay un interés en Charcot muy importante para diferenciar lo que es la epilepsia de la histeria. Y mire que ya estaba aquí, ¿cierto? Ya había caminitos que empezaban a delinear el asunto. Pero cada una de estas están explicados en este libro, es muy gordo, mírenlo, aquí está, es muy grande, muy gordo, pero es una preciosura, vale la pena. Entonces, te sugiero que lo mires, no sé, no sabría contestar. Bueno, eso por el lado de Hipócrates, ¿cierto? Eso es lo que Hipócrates dice, siglo V antes de Cristo. Por su parte, en la nueva historia de la psiquiatría, en su apartado sobre las grandes entidades nosológicas de la antigüedad grecorromana, los autores nos dicen que, comillas, todas las enfermedades, empiezan diciendo, todas las enfermedades en ese momento son somáticas, pero son concebidas como somáticas, pero algunas
son además particulares, pues ejercen efectos considerables y característicos sobre el alma, el espíritu y el carácter, lo mismo que sobre los comportamientos. Yo no sé, pero miren la fineza de los antiguos para diferenciar estas cosas que a veces nosotros a la ligera mezclamos, ¿cierto? Todas las enfermedades son somáticas, ¿cierto? Hay una afectación en el cuerpo, pero algunas son además particulares en cada uno, ¿sí? Pues ejercen efectos considerables y característicos sobre, uno, el alma, dos, el espíritu, tres, el carácter y cuatro, los comportamientos. Cuatro cosas diferentes. Entonces, eso está abriendo camino, está abriendo camino a una manera de concebir lo que es la locura. Ahora, entre esos, el corpus que había en este momento, ya incluyendo Roma, los autores escogen cuatro de ellas por las siguientes razones, estas cuatro que ustedes ven aquí. La frenitis o frenesí, la letargia, la manía, la melancolía. Por tres razones, dice, por la articulación especialmente bien estructurada que se da entre ellas, una articulación entre estas cuatro. Repito, por la articulación especialmente bien estructurada que se da entre ellas durante el apogeo de la medicina grecorromana, en lo que escribieron pues en esa época. Segundo, por su interés particular. Y tercero, por su papel precursor en el nacimiento de una psiquiatría autónoma. Ellas cuatro: la frenitis, la letargia, la manía y la melancolía. Ahora, si vemos, sí, sí. Usted, Hipócrates, siglo V antes de Cristo, y esta grecorromana se considera en qué momento, Esto ya posterior. posterior, esto implica a los romanos. No mire la fecha satría, pero ellos dicen, es en el capítulo que habla de la antigüedad, la psiquiatría de la antigüedad grecorromana. Entonces, parece que cogieran, porque estos romanos tomaron a Hipócrates, o sea, el corpus hipocrático de estas enfermedades era la base. Y ya lo que lograron avanzar en términos de la nosología romana también, eh, implica también un cuadro de enfermedad. Yo lo que entiendo es que hay más, pero Jacques Postel y Claude Quetel, que son los autores, escogieron estas cuatro como las más representativas por estas razones, ¿cierto? Pero hay más. Te remito también al mismo libro porque no alcancé a leer todo el capítulo, solamente seleccioné lo que tenía que ver pues, con la frenitis, pero ahí puedes encontrar la fecha exacta. Miraré a ver si para la próxima. Bueno, aunque ahorita Gracias, de Ana. pronto ahora nos da. Bueno, entonces, si nos fijamos, si vemos este cuadro comparativo, nos damos cuenta del lugar de la frenitis. Es increíble. Está en los dos y en primer lugar. Esto implica o cabe recordar que en esta lectura significante, el término esquizofrenia, miren, esquizofrenia, obviamente, ¿cierto? Está compuesto de esquizo y frenia, y obviamente la frenitis conserva su raíz en la segunda parte del término, que es frenia. Esquizofrenia. Entonces, mírenlo, ahí está. Esto es lo que uno logra captar ahí en términos significantes. Y del griego antiguo, entonces esto es de la etimología, ¿cierto? Del griego antiguo esquizo, que es dividir,
y frenia, que es fren, lugar de las emociones, la voluntad y el intelecto, que era el diafragma. Dice después que está vinculado con la respiración, considerada como la base del alma o la mente, pero bueno, esto ya es discurso que dice el diccionario, pero lo esencial en términos significantes es que viene de este fren, que es el diafragma. En ese sentido, pues quisiera leerles, vamos a ver, aquí en el chat hay alguna, a ver, aquí hay unos aportes. Andrés, eh, decide, Sí, sí, no, pues léelo, que no en vano, ahora que veo la raíz que dice vinculado con la respiración, es que hay quienes asocian que las pasiones se encuentran ubicadas en la parte, la cavidad torácica, ¿verdad? O en la parte abdominal más que todo. Entonces, bueno, hay algunos textos ya saliéndonos del discurso psicoanalítico que dicen que la respiración ayuda precisamente al control de esas pasiones. Y como Mm, aquí estamos hablando de emociones, pasiones, bueno, creo que sí hay como cierta concordancia. ujú, ujú. Muy bien, gracias. Sino que, y también estás diciendo, acabo de encontrar que Ate era nada más ni nada menos que la hija mayor de Zeus y de madre desconocida. Muy intrigante. La hija mayor de Zeus, es que la locura, o sea, de la cabeza de Zeus surge Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero está también Ate, ¿no? Y las historias de Ate no son muchas. Yo me lo encontré como en una información muy secundaria, ¿cierto? Pero es genial. De pronto la consultamos más para la próxima. No recordaba eso, que era la hija mayor de Zeus. Razonable. Bueno, Juan Smith dice que, bueno, está presentando falla en la red, que si puede enviar la grabación. La grabación la encuentran ya escribimos ahora en el chat, en el YouTube de medios del ANEL Medellín, ¿cierto? Ahí queda la grabación. Y claro, con mucho gusto puedo compartir las diapositivas. Eh, si nos envían el mail, que ahorita también les pongo mi mail, me escriben y yo se las envío con mucho gusto, claro que sí. Marlene, ¿querés decir lo que escribiste, porfa? ¿Estás por ahí? Ana Sí, Victoria, es que eso lo encontré en razón de la pregunta de Andrés, lo sí. busqué en Google y ¿Y qué dice dice? que la epilepsia es enfermedad divino sagrada, morbus divinus o morbus sacro. Los antiguos griegos pensaban que solo un dios podía arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producirles convulsiones y llevarlas nuevamente a la vida, aparentemente muy poco afectadas. Genial. Una parte pues de la respuesta, Sí, sí, pero sí, vale sí, la pena sí. revisar el texto que usted Claro, nos ya, historia de la psiquiatría. recomienda. Sí. Ujú. Ok, entonces miren, Fren está en esquizofrenia. Ahí nos trae significante. Hay que decir que la frenitis entonces es pues el primer indicio significante en la historia que seguimos de la esquizofrenia. Ahora, vamos a ver que luego va a desaparecer por muy buen tiempo. Fíjense que en la listica que les mostré ahorita ya no aparece. Aparece demencia, demencia precoz, demencia paranoide, etcétera, hasta que Bleuler en 1908 va a traernos esquizofrenia. ¿Por qué razones y cómo? Eso lo veremos en la próxima, pero va a traer, va como si hubiera un efecto de una especie de represión sobre el término porque se olvida y vuelve otra vez como un retorno de lo reprimido y bueno, para darnos algo que realmente vale la pena. Satria, listo, muchas gracias, Satria, eso. El link de medios por si quieren ver la grabación, para los que necesiten. Bueno. Eh, por lo pronto, pues vamos a terminar este paso por los antiguos con lo que nos dice la nueva historia de la psiquiatría sobre la frenitis. Y
tres casos clínicos tomados del mismo libro. Entonces, esto sí no lo alcancé a copiar, se los voy a leer. En la parte del frenesí o la frenitis nos dice la nueva historia de la psiquiatría, dice, ¿cómo la define? El frenesí o la frenitis es una entidad ya conocida en el corpus hipocrático, en su calidad de locura aguda, que se opone a la manía, que era un término que entonces comprendía diversos estados de agitación y delirio, y se opone también a la locura crónica de matiz muy particular, la melancolía. Entonces, la frenitis se opone a la melancolía y a la manía, no es lo mismo. Ahora, ¿cómo se presenta? Entonces nos dice, se presenta con delirio, las más de las veces con agitación. Pues en ese punto le parecería como a la manía, pero a ver, ¿qué es la diferencia? Dice, se presenta con delirio, las más de las veces con agitación, fiebre intensa y continua, anomalías del pulso, a menudo breve y rápido, insomnio o sueño agitado con pesadillas, temblores y a veces espasmos, sequedad de la lengua, sudores corporales, dolores de cabeza y a menudo dolores en la región de los hipocondrios o del diafragma. Diafragma, de ahí viene frenitis. Ya vamos a verlo allá. Ahora, es quizás una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria respecto de otras cuyo mecanismo describe el Tratado de las Enfermedades de la manera siguiente. El Tratado de las Enfermedades 1 de la manera siguiente dice, todas las enfermedades en lo que respecta a las cosas de dentro provienen de la bilis o de la flema. Por lo que respecta a las cosas de afuera, vienen de las fatigas y de las heridas. Ahí está. Entonces, ya sabemos, la causa interna implica que la bilis y la flema están en juego, los humores que ellos concebían, por un lado, y que cuando la causa es externa, es debido al cansancio, la fatiga y las heridas. Ahora, ya aquí nos va a entrar en una distinción más concreta. Dice, la continuidad del delirio distingue a esta enfermedad de los episodios delirantes de las demás fiebres, en las que el delirio se calma al menguar la fiebre y luego desaparece. Entonces, la frenitis puede dar con fiebre, pero cuando la fiebre desaparece, si al desaparecer la fiebre, desaparece el delirio, todos hemos estado enfermos y con una fiebre muy alta y uno con la fiebre delira, ¿cierto? Bueno, ellos tenían ese indicio muy concreto. Si cuando se va la fiebre sigue delirando, la cuestión es de frenitis, ¿sí? La continuidad del delirio es lo que distingue a esta enfermedad de los episodios delirantes de las demás fiebres. Ahora, ¿dónde se localiza la enfermedad? Y nos dice Ketel que la localización de las enfermedades no es un problema que se plantea la medicina de Hipócrates, no. En este caso particular, la adopción del nombre de frenitis sugiere precisamente la importancia del diafragma en el pensamiento médico pre-hipocrático, o sea, viene desde antes de Hipócrates. Y son ellos, los médicos antes de Hipócrates, los que concibieron que la sede de la locura era el diafragma, ¿sí? Hay más razones y bueno, pero no, solamente pues como para enunciar. Y bueno, pasemos a los casos, a los relatos de casos. El primero es el caso 1 de Hipócrates, dice. Listo. Dice, caso número 1, Hipócrates. Lista de 16 enfermos. Este es el cuarto. Leo. El enfermo afectado de frenitis, encamado desde el primer día,
Tuvo vómitos abundantes de materias color de herrumbre y tenues. Fiebre acompañada de estremecimientos muy fuerte, sudores continuos y generales, o sea, la fiebre muy fuerte, sudores continuos y generales, pesadez de cabeza y cuello con dolores, nubes de materias en suspensión, pequeñas y dispersas, nada de sedimento. Produjo gran cantidad de excrementos, muchas alucinaciones, nada de sueño. Segundo día, pérdida de la palabra por la mañana, fiebre aguda, sudor, sin intermisión, sacudidas en todo el cuerpo. Por la noche, convulsiones. Tercer día, todo se agravó, murió. Esa es la viñeta clínica. Yo les digo, a mí esto, yo era que decía, no, pues cómo me va a quedar yo sola con la lectura de un caso como este. Esto hay que compartirlo para que nos demos cuenta, eso, las coincidencias y las diferencias con lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Pero es Ahora increíble. meningitis Sí. sería. ¿Cómo? Que ahora probablemente meningitis. Ah, sí, vea, mire. Ok, exacto. Bueno, caso número 2, este es de Galeno. Yo creo que Galeno ya es mucho más adelante, ¿cierto? De Hipócrates, estoy perdida. Si alguien lo puede buscar ahí en las fechas, cuándo es Galeno, si es griego o qué, no sé. En todo caso, es en Roma, esto ya es en Roma. El caso número 2 de Galeno. Frenesí con particular afectación del juicio. Esto es increíble, miren. En Roma, un enfermo al que se había dejado en su casa con solo un esclavo que lo acompañaba, el cual era obrero de la lana, se levantó de su lecho y se asomó a la ventana, desde la que podía ver a los que pasaban y, a la vez, ser visto por ellos. Y luego, mostrándoles los vasos de vidrio que poseía, les preguntaba si querían que se los arrojara. Estos, riéndose, le contestaron que los tirara y le aplaudieron. Entonces, inmediatamente, los cogió todos y se los tiró, entre risas y aclamaciones. Tiró todos los vasos pues por la ventana. La gente le dijo que sí. Ah, perdón, y aplaudieron. Entonces, inmediatamente los tiró entre risas y aclamaciones, perdón. Pero he ahí que enseguida les preguntó si querían que les arrojara también al obrero. La gente le dijo que sí, y él lo tiró. Y los y los reunidos, al ver a un hombre arrojado desde lo alto, dejaron de reír y acudieron corriendo a socorrer al esclavo que había sido arrojado por la ventana y cuyo cuerpo estaba destrozado. Ese es un caso de frenitis en Roma, según Galeno. Imagínense, dice frenesí con particular afectación del juicio. Entre otras cosas, el término frenesí también nos dice cosas, ¿cierto? El frenesí es como el extremo de lo que luego será el entusiasmo. El entusiasmo es la misma pasión, ¿cierto? Un poco en ese sentido. Y el caso número 3 es también, este es de Galeno mismo. Caso 3, Galeno. Episodio de frenesí en el que el juicio casi no está afectado, pero con perturbaciones de los sentidos, mismas que padeció Galeno en su juventud, dice el caso. Padeciendo un verano de fiebre intensa, creía que se acercaba a mi lecho, que se acercaban a mi lecho, briznas de paja de color oscuro, y a mis ropas, pelusas de la misma clase. Trataba de atraparlas, pero como no podía coger ninguna con los dedos, me empeñaba en seguir haciéndolo con más perseverancia y obstinación. Oí cómo dos de mis amigos que se hallaban presentes decían: expresa ya del crocivismo y de la carfología. No sé qué son, pero son indicadores pues de la frenitis. Y termina ahí la historia. De tal manera, continúa el relato,
Galeno comprendió lo que le pasaba, pidió ayuda y al día siguiente estaba curado. Ese sí fue un pronóstico. Bueno, no sé, ¿algún comentario? Aquí veamos entonces el último, que también es de Galeno, y dice, caso 4, de Galeno, frenesí con trastorno del juicio y perturbaciones de los sentidos. Dice, el enfermo que se trata creía vivir en Atenas y no en Roma. No cesaba de llamar al esclavo dedicado a su servicio y le ordenaba reunir todo lo necesario para el gimnasio y poco después le decía, comillas, te diré lo que hay que llevar a Ptolomeo porque me voy a bañar allí largo tiempo, cierra comillas. Y a veces, en medio de lo que estaba diciendo, se ponía en acción, se vestía y se iba derechito hacia la puerta que daba al patio. Los esclavos que estaban en la casa lo detenían y le impedían salir. Entonces él les preguntaba, ¿por qué me impedís salir? Y estos, como si no pudiesen decirle otra cosa que la verdad, le respondían que había padecido fiebre y que aún la tenía. El enfermo le respondía por su parte que sabía perfectamente bien que aún tenía un poco de fiebre, pero que era una cosa de nada y que no había peligro alguno de que un baño le hiciese mal, ya que toda la fiebre que había padecido le venía del viaje que había hecho. ¿No te acuerdas? Decía volviéndose hacia su esclavo, de lo mal que nos fue en el camino ayer cuando veníamos de Mégara a Atenas. Mientras hablaba de esta manera y se comportaba como hemos dicho, le sobrevino una abundante hemorragia nasal acompañada de sudores y se curó muy rápidamente sin que le quedara recuerdo alguno del episodio. Ahí uno podría, pues según lo que es una alucinación, ¿cierto? Hay una alucinación. Él está convencido que está en Atenas y no en Roma. Sería como una especie de psicosis alucinatoria, de un episodio de psicosis alucinatoria, podría uno decir. Uy, entonces, ahí está. ¿Algún comentario? ¿Qué dicen de estos casos? Muy extravagante eso de que el lobo le tuvo una hemorragia nasal, pues. Sí, ahí yo no logré entender muy bien si tenía o no tenía la fiebre, pues, o sea, se supone que es un caso de frenitis, o sea, que aquí es más allá de la fiebre, pero parece que aquí realmente tiene muchísima fiebre. Lo que dice Galeno es que pidió ayuda, no, perdón, que es un enfermo con trastorno del juicio y perturbaciones de los sentidos. Perturbaciones de los sentidos, pues porque está realmente, no siente, es una fiebre de nada, dice, no sé. Ana, a Y mí les, me llama mucho la atención, pues en esta clasificación que usted nos da de Hipócrates como con esas 6 categorías, que pues sí que está la sofocación de la matriz, esa fobia, la melancolía, la manía, la epilepsia y la frenitis, que pues que uno podría pensar que es como el origen de la idea de la esquizofrenia, la vinculen necesariamente con fiebre, que digamos es pues tan extraño para nosotros, como que jamás yo lo había pues pensado, ni imaginado, ni escuchado, como que de ahí provenga que digamos que en esa observación que hacían en la época de la enfermedad mental, asociaran eso que para nosotros es ahorita como pues esa locura tan evidente de la esquizofrenia, que la asociaran siempre a fiebre, cuando pues cuando para nosotros es tan ajena la fiebre. Digamos que, por ejemplo, yo pensaba, hay una cosa que se llama el delirium, que se me parece mucho a la frenitis pues que describen ahí, pues que es en enfermos que están gravemente enfermos, a veces empiezan a presentar unos episodios, pero transitorios,
de locura, que se parece, por ejemplo, a esa que describen ahí, con momentos como muy exaltados y otros momentos como muy apagados. Pero eso es en personas gravemente enfermas y cuando se quita la enfermedad, pues desaparece como el episodio, que es lo que más se me parece a lo que describen aquí. Pero entonces no reconocer una entidad como aparte, que se parezcan sus manifestaciones sin fiebre, me impresiona mucho. Pues me parece muy curioso, como que de allí provenga y que de todas maneras este término se haya conservado en el tiempo. Es también muy bonito y como que haga alusión al diafragma, Ujú. que para nosotros también como todo, Nada eh, que- sí, excepto pues lo que decía ahorita Andrés de la respiración, el pecho, pero pues digamos que en lo más consciente de nuestro tiempo, pues diafragma con esquizofrenia, pues jamás uno lo vincularía y que se haya conservado pues ese frenia. Me parece como bien bonito y bien extraño. Quería Sí, preguntar. es muy bonito. Eso es lo que quería compartirle, ¿cierto? O sea, a veces estamos como tan centrados, tan hipnotizados por lo que ya sabemos, por todo lo que nos interesa en términos clínicos y también por todos estos discursos que aparecen en las redes sociales, los diagnósticos del DSM-5, etcétera, que perdemos de vista esta perspectiva, ¿cierto? Donde hay un intento, eh, bien que se pueda o no, de acceder a las lógicas de la locura, a entender de qué se trata, ¿cierto? Y en términos de, muy especialmente de la esquizofrenia. Eh, a mí me parece muy bella también el aporte de Freud a decir cómo, a encontrar cómo son nuestras propias situaciones inconscientes las que nos ponen problema para acercarnos a escuchar y a entender estas cosas, que no es fácil, ¿cierto? No es fácil decir yo me intereso pues por la locura, o sea, es una cosa que no es de cotidiana porque no es agradable, ¿cierto? Entonces, que me parece también una posición ética de entender que están bien enredados los del DSM-4 y los del DSM-5, pero bueno, son sujetos que quizás jamás van a poder tener la posibilidad de atravesar esas pequeñas resistencias, para decirlo en términos comunes, que lo separan del psicoanálisis y de entender que la vida anímica, como decía Freud en este tratamiento psíquico, tratamiento del alma, puede tener una autonomía e influir de alguna manera en el cuerpo, así como el cuerpo también influye en el alma. Freud es de vía recíproca, como él lo plantea en el texto de 1890. Entonces, pero no niega que hay esa influencia de la palabra, de lo psicológico en el cuerpo. Nosotros sabemos ya y hemos insistido un poco la concepción psicológica a la que viene desde el romanticismo con los primeros momentos de la psiquiatría. eh, la psicología en ese momento va a tener va a ser del registro de la palabra, situarse allí donde la palabra puede influir en el cuerpo. Ese fue el gran paso de Freud, que le va a permitir llegar a descubrir lo que es el inconsciente. Entonces, ese punto es muy importante en todo esto, que es la discusión entre la relación ya lo guardé, de la relación entre el cuerpo y el alma. Voy a ver si lo logro conseguir aquí. Este es el libro de la enfermedad del alma y tiene un subtítulo. Dice: Estudio sobre la relación del alma y del cuerpo en la tradición médico-filosófica antigua. Este es el subtítulo. Esa relación del alma y del cuerpo es de lo que va a tratar Freud justamente en este texto de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, y de una manera
nueva, me parece a mí, y que hace como una puntuación sobre todo lo que había venido siendo esa discusión a través del tiempo. Es un texto que, yo lo he dicho, es paradigmático en psicoanálisis y creo que es uno de los textos fundamentales para hacer referencia a nuestro espacio. Es uno de los textos que yo creo fundamentales en psicoanálisis porque se articula con esta tradición y con esta historia, ¿cierto? Y en ese sentido, pues claro, lo que tiene que ver, nos asombra eso de que ellos hubieran estado como tan cerca del cuerpo con esto de la fiebre. A mí también me asombró mucho, claro, y me acordé que de niños deliramos con la fiebre, pero nunca lo hubiera pensado en relación a un delirio que se continúa a un delirio que se continúa aunque no haya fiebre. Ahora, hay una cosa y es que sí, que para mí queda en interrogante, y es que tal como está descrita la frenitis, como ese estado de, ¿cómo es que lo dicen aquí? Este estado de donde hay delirio, lo que lo caracteriza es el delirio, y se presenta con delirio las más de las veces con agitación, fiebre intensa y continua, anomalías del pulso, etcétera, lengua, sudores y a menudo con dolores en el diafragma, ¿cierto? Bueno, eh, ¿por qué me llama la atención? Porque no lo he leído, pero sí me llama la atención que lo pongan a la manía, que se podría parecer a la manía. En la manía también hay estados de exaltación, ¿cierto? Aquí está claro, ¿cierto? Se opone a la manía, término que también tenía ciertos estados de agitación y delirio, pero no fiebre, pero no fiebre. La fiebre les permite diferenciarlo de la manía y obviamente también de la melancolía. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí, doctora, Sí. sí, te estoy escuchando atentamente. Es increíble, ¿cierto?, ver cuando uno se retrotrae en el tiempo los esfuerzos que se ha Mm, tenido que realizar en materia de conocimiento, porque mire, mm, desde esa época que estamos hablando, ujú, si podemos hacer un salto temporal, un arco, desde donde estamos en este momento acá en la clase y ujú, a este momento del tiempo ahora, ¿cierto?, 2024, ujú, este, cómo posteriormente se arribó, que es lo que conocemos hasta ahora, no sé lo que habrá más adelante, al concepto de salud mental, ¿no? A la ujú, interdisciplina, ujú, cómo la medicina, tratando de solucionar estos temas desde lo biológico, lo somático. Posteriormente, como bien dijo usted, Freud fue un visionario, porque él fue capaz de plantearlo, ¿cierto?, directamente desde el punto de vista de la psique, del alma, ujú, ¿verdad? ujú, Y más aún que él venía de la neurología. Pero mire ese tremendo salto en el tiempo y llegar ahora a lo que es la interdisciplina, ¿no? Cómo las distintas disciplinas tratan de atender esta situación de la locura o en este caso de esquizofrenia, ¿verdad? Es exacto. increíble, por eso es muy importante la historia, es muy importante para entender, porque estas cosas no han caído así del cielo, ¿cierto? Por decirlo, sino que ha sido todo un trabajo laborioso en el tiempo y acá estamos hablando de cientos de años, no sé cuánto, pero, ¿verdad? Exactamente. Y sabes, Luis, que con lo que me dice, no es solamente una sucesión de hechos en el tiempo, ¿cierto? Eh, Sino también que en esa sucesión de hechos horizontales y vertical en términos significantes, hay sujetos. Y esos sujetos en esta historia de la locura toman una posición, ¿cierto? Dentro de lo que les es posible, ¿cierto? En sus relaciones, ahora lo podemos decir, en sus relaciones con el inconsciente. Es decir, acceder o no al hecho de que la palabra puede tener una influencia sobre el cuerpo, al hecho de que la palabra, el significante, como lo diría Lacan, marca el cuerpo y lo marca, lo va a decir
con un efecto de goce. Freud, en ese texto de 1890, donde va a hablar de ese vínculo, de esa interrelación entre el alma y el cuerpo, entre la psicología, entre la palabra y el cuerpo, toma posición, ¿cierto? Toma posición y a diferencia de aquellos médicos que, decía él, obnubilados por los descubrimientos que en esa época se habían hecho a nivel de la fisiología y de la anatomía, no podían creer, no podían concebir que la palabra tuviera una influencia en el cuerpo. Y bueno, son elecciones, ¿cierto? Elecciones. Sí, nosotros estamos aquí reunidos esta noche es porque de alguna manera también, a pesar de nuestras resistencias, a pesar de nuestra pasión por la ignorancia, de alguna manera tomamos también, elegimos hacernos del lado de escuchar la palabra, de saber que en la palabra hay algo importante. Y bueno, yo Exacto. ya... No, y llegar a decir que se enferma por la palabra y se cura por la palabra. Exactamente, exactamente. Bueno, con eso terminamos, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos dentro de 15 días. Espero que podamos continuar ya y sí terminar la otra parte que viene con pregunta, la esquizofrenia de la psiquiatría al psicoanálisis. Es una historia también apasionante que quiero compartirles las cosas increíbles y hermosas que encontré. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y hasta dentro de 15 días, que será el 9 de mayo, y obviamente con la invitación muy especial a que nos acompañen también el 6 de mayo en la conversación con Jairo Gutiérrez sobre la historia de la locura en Colombia. Y van a ver que hay también respecto a la esquizofrenia unos datos muy curiosos. Nos esperamos entonces. Hasta la próxima. La Victoria, hay que inscribirse para esta. Para esta actividad, sí, hay que por lo pronto, sí.